Y para continuar con más, tengo el gusto de saludar y darle la bienvenida a este espacio a Rodolfo de la Torre, él es director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Bien, bueno, estamos haciendo un corte de caja teniendo en cuenta el contexto del informe que estará, o este mensaje que estará dando con motivo de pues un año más de la administración federal y sobre todo centrándonos al aspecto económico. Hemos escuchado uno de los eslogans en el que este gobierno federal está planteando sobre son hechos, dice, no palabras, pero hablando en términos económicos, pues nos basamos en los números y sobre todo que, bueno, en algunas regiones del país es muy evidente que la recuperación es más palpable que en otras regiones del país. ¿Cuál es tu perspectiva, Rodolfo, sobre este tema? Bueno, efectivamente yo creo que hay que concentrarnos más en los hechos que en las palabras. Y desafortunadamente los hechos nos muestran que todavía tenemos un largo camino por recorrer para que haya una recuperación sostenida y generalizada. Efectivamente, la recuperación se ha dado con gran desigualdad. Parte de ella se debe a diferencias regionales, pero quizás la, desigualdad más fuerte corresponde a que la recuperación del empleo ha sido más en términos de empleo informal que del empleo con la calidad que teníamos antes. Así es que sí, falta mucho por recorrer en el camino hacia volver al menos a lo que teníamos antes de la crisis derivada de la pandemia. Se habla mucho de generar riqueza y, bueno, obviamente lo sabemos, el gobierno federal no es una agencia de colocación de empleos. Sin embargo, digamos, ¿tú podrías considerar que este ha sido el gran talón de Aquiles frente al manejo de la pandemia y el efecto que provocó el confinamiento, Rodolfo? Es uno de los elementos, justamente, el empleo, pero quizás más que el empleo mismo, el gran talón de Aquiles ha sido el no poder contener la pobreza dentro de, digamos, ciertos límites que podrían haber sido menores a los que se presentaron. Y esto se debe fundamentalmente a que la política social pues ha tenido la mala fortuna de no contar con los instrumentos adecuados para proporcionar más recursos a quienes más lo necesitan. Tenemos casi 4 millones de personas pobres más. Por supuesto que la pandemia ha incluido en ello, pero no le podemos atribuir a la pandemia el hecho de que el gobierno federal ha retirado de la población más pobre una gran cantidad de apoyos y los ha dedicado a grupos que no padecen pobreza. Esto sí me parece que es algo que podría remediarse y que podría dar un panorama diferente al que revelan las cifras actualmente. En este sentido, ¿tú verías un cambio de timón en estos próximos 3 años que le restan, teniendo en cuenta que, pues yo creo que el presidente ya se dio cuenta de esta situación y tiene los números y tiene, pues sí, los indicadores ahí están, no creo que sean, o que esté viendo otro tipo de indicadores, que bueno, a veces en el discurso lo hace como marketing político, pero ¿serás de la idea de que pueda haber un cambio en la estrategia de la entrega de los apoyos? Me parece que no es claro este cambio de estrategia. Efectivamente, las cifras están ahí, pero no me parece que haya la actitud para tomarlas en consideración y cambiar de forma radical lo que se está haciendo. Y quizás esto se deba a que los objetivos son diferentes a los que nosotros quisiéramos que estuvieran presentes. Quizás no se trata tanto de reducir la pobreza en general que sufre la población, sino de tener una plataforma de apoyo a través de una serie de recursos que se distribuyen a población muy activa políticamente, y esto significaría que pues el objetivo de mantener el apoyo de ciertos grupos y después traducirlo esto en votos al 2024, pues tenga mucho más peso que reducir la pobreza de la población. Sí, porque uno podría pensar que la estrategia está pensada
en términos políticos y no pues verdaderamente en términos de apoyo a la economía, de combate a la pobreza, de reducción de los índices de pobreza, sino más bien mantener esa agenda política en términos de una continuidad del proyecto más allá del 2024, ¿no, Rodolfo? Eso me parece que podría explicar una parte de la asignación de recursos que no ha ido a la población más pobre. Sin embargo, habrá que mencionar que esto va a cobrar factura. Las personas en su pobreza pues no van a quedarse estáticas y van a traducir su descontento en menor apoyo al gobierno que les ha restado justamente recursos para sus condiciones de bienestar. Entonces, el presidente está en una disyuntiva, que es mantener su estrategia, que puede funcionar en el corto plazo, pero que quizás no le alcance para mantener los apoyos que requiere en el largo plazo. Así es que la moneda está en el aire. Yo creo que hay mucha resistencia al cambio, pero el cambio tendría entonces que venir por una realidad muy dura que enfrente la sociedad mexicana y el gobierno en cuanto a cambio en el tipo de apoyo político que está dispuesto a dar. Oye, director, Rodolfo, preguntarte, ¿verías en el secretario de Hacienda, en la llegada de Rogelio Martínez de la O, quizás también una estrategia importante, parte de la ruta que va a seguir en estos próximos 3 años para poder combinar una estabilidad económica con crecimiento económico, sea el que pueda llegar a alcanzar, obviamente teniendo en cuenta que la confianza empresarial pues no la tiene completa, director? Pues me da la sensación de que las finanzas públicas van a seguir siendo manejadas desde el Palacio Nacional, desde la oficina presidencial, y la Secretaría de Hacienda pues tratará de darle curso a esas decisiones dentro de las limitaciones legales y económicas que están presentes. No veo en estos momentos a la Secretaría de Hacienda pues dando una asesoría que cambie notablemente las decisiones económicas fundamentales. Sin embargo, siendo un nuevo secretario de Hacienda con ideas frescas y con rigurosidad en su análisis, yo espero que al menos acerque algunas decisiones de corrección de rumbo a la presidencia, pero pues no dependerá de la Secretaría de Hacienda si se toman o no pues tales, digamos, revisiones de hacia dónde vamos. Ya, una última pregunta, ¿cómo metemos en esta fórmula la ecuación de los Estados Unidos y la relación que pueda tener teniendo en cuenta el contexto actual? Un presidente de los Estados Unidos vaya debilitado por todo este asunto de Afganistán y que no termina de resolverse y que pues hasta el momento todavía no vemos el final de este drama, verdaderamente este drama que está pegando muy fuerte. Pero ¿cómo verías en este sentido, cómo podría impactar a México esta relación de los Estados Unidos, sobre todo en el tema migratorio y obviamente en la relación con el TEMEC, Rodolfo? Pues los Estados Unidos cobran cada vez más importancia, a pesar de que el gobierno de Joe Biden se debilita debido a la circunstancia que ha enfrentado en Afganistán. Pero cobra más importancia porque pues la recuperación económica en los Estados Unidos, impulsada por la serie de medidas de Biden en cuanto a la inyección enorme de recursos en Estados Unidos, que se traduce en nosotros en una mayor cantidad de remesas, pues va a impactar al país. Pero al mismo tiempo Estados Unidos pues va a presionar, como ya lo ha hecho, para que México cumpla con ciertas condiciones. Una de ellas, la contención de la migración. Es una lástima, pero dependemos más de Estados Unidos ahora, y pues nuestra independencia respecto a este país está en entredicho por la debilidad del gobierno que tenemos. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes y mañana pues también a ver qué mensajes lanzan, cómo reaccionan los mercados el día de mañana ante este corte de caja que dará el presidente López Obrador. Muchísimas gracias, Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Como siempre, gracias. Un gusto estar con ustedes.